Hola y bienvenidos a un episodio más de Un Cotorro. Mi nombre es Hamlet Espinosa y en esta ocasión quisiera que retomáramos la línea de pensamiento de hace un par de semanas referente a qué pasa con nuestra vida como humanos si sacáramos a Dios de la historia, si sacáramos a Dios de la realidad, si sacáramos a Dios del panorama. El tema que quisiera ver ahorita es un tema un poquito difícil, al menos para mí, de definir tal cual, y como se los dije desde un principio, yo no tengo las respuestas, pero sí creo que nos sirve al menos como ejercicio mental para ver por qué estoy viviendo como vivo y ver en realidad si las cosas que hacemos o no tienen trascendencia, o si me importa en realidad, o simplemente quiero estar así y no lo quiero pensar. Y antes de empezar, quisiera simplemente decir que estos temas a veces los llegamos a ellos con cierto bagaje, con cierta predisposición al decir, bueno, es que la iglesia dice esto, o la sociedad dice el otro. Y hacemos eso como un sinónimo de Dios. Y justo eso es algo de lo que quisiera que pudiéramos tumbar, ¿sí? Había un filósofo francés, se me olvida el nombre, que decía que había que deconstruir una idea, no destruirla, deconstruir es lo que usaba él, la expresión que usaba, para poder construirla en realidad. Y en algún sentido eso es lo que quisiera intentar, o que estos temas y al abordarlos nos sirvan a nosotros de alguna manera para llegar a ellos. Mencionaba la vez anterior que las diferentes filosofías, las diferentes religiones, las diferentes escuelas de pensamiento intentan contestar las mismas preguntas. Pudiera ser una, y de esa una, ¿existe Dios o no existe Dios? Y de esa pregunta salen otras tantas y pueden ser infinitas. Creo que hay algunas básicas y creo que todas las preguntas se resumen en cuatro, en la realidad de que si hay un origen o no hay un origen, hay una razón de ser aquí o no hay una razón de ser, si hay una moral fuera de nosotros mismos o no, y si hay o no un destino final. Entonces, ahorita quisiera ver esa segunda pregunta. ¿Tenemos una razón de ser, ya sea diseñada, ya sea creada, ya sea implícita en nosotros, o simplemente estamos aquí por mero accidente, por mera circunstancia, por un juego de probabilidades que nos trajeron hasta aquí? ¿Y qué pasaría si sí lo tenemos o si no lo tenemos? Entonces, esa es más o menos la idea. Espero más o menos lograrlo y no revolvernos más. Entonces, sin más preámbulo, pues esto es lo que quisiera que viéramos hoy. Ahora, ¿cómo sé, o más bien, por qué tenemos cierta inquietud al pensar que tenemos una vida que vivir de cierta manera, un potencial que llenar, por así decirlo? Y crecemos y nuestra sociedad, y nuestra familia y nuestra educación nos llevan a decir, bueno, hay que superarnos, hay que vivir bien, hay que hacer bien al prójimo, llena tu potencial. ¿Quién puso ese potencial? ¿Quién me dio esos talentos? ¿Sí son medibles, no son medibles? ¿Y cómo encuentro lo mío? Uh, y cómo sé si estoy bien o mal. Si nos damos cuenta, a veces comparamos, a veces decimos, bueno, es que fulanito de tal gana tanto dinero, pero lo gasta para los demás. Y perenganito gana la misma cantidad de dinero, pero la gasta en sí mismo. E inmediatamente, tal vez malamente, tal vez no deberíamos de hacer esto, pero creo que es como que un impulso natural. Decimos, bueno, el que gasta el dinero en algo más que su propia vida, pues pensamos es una persona más generosa, es una persona más altruista, es una persona que no está viviendo para sí mismo, vive para X causa. Puede ser su familia, puede ser una razón social, puede ser su empresa, algo que le da de comer a otras familias, X o Y. Pero pareciera ser que nosotros le damos valor a esas cosas, lo vemos mejor que alguien que simplemente está gastando en lujos, X o Y. Y creo que en parte la vida es un balance, pero creo que en parte también tenemos una razón de por qué vemos las cosas así. Entonces, primero, ¿qué es este sentido de que tenemos una razón de ser o no? Y antes de darte mi opinión, quisiera que consideráramos lo que dicen las personas que dicen que no hay un Dios. Hay biólogos, te voy a dar el ejemplo de Stephen Jay Gould. Es un biólogo que trabaja en Estados Unidos, no recuerdo su nacionalidad, pero él dice, ok, si estamos aquí por una serie de circunstancias, si estamos aquí porque hace miles de millones de años hubo un Big Bang y ese Big Bang generó ciertos elementos que tenían vida y esa vida sobrevivió las diferentes circunstancias y se adaptó y estuvo en el agua y porque le salieron escamas y
branquias, pudo respirar en el agua, pero después se secó el agua y estaba en tierra firme y por alguna razón y después de quién sabe cuántos millones de años le salió piernas y patas y pudo caminar y en lugar de comer lo que había en el agua ahora comía hierbas y pasaron millones de años y se siguió desarrollando, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos aquí, donde estamos tú y yo. Dice él, si esa es nuestra realidad y quieres pensar que tienes una razón de ser, quieres sentir un significado en tu vida mayor, grande, fuera de ti, él dice, no lo hay. ¿Sí? Y tenemos que aceptar esa realidad. ¿Sí? Podemos atribuirnos a nosotros mismos una razón de ser profunda, una razón de ser trascendente, podemos atribuirle a una causa o a algo más, cierta trascendencia, cierto legado, dice, pero la realidad es que no hay. Entonces dice él, invéntense cada quien lo que ustedes quieran, a final de cuentas no importa. Y así como a nosotros no nos importa lo que aquel pescadito hizo, no sé si era pescado o lo que fuera, hace millones de años, dice así lo que hagamos nosotros no va a importar en millones de años, si es que alguien sobrevive eso. ¿Sí? Y dice, y así como aquel ser no tenía una conciencia en realidad, o pensamos que no tenía una conciencia en realidad, entonces ¿cómo sabemos si nosotros la tenemos o no? ¿Sí? Entonces dice él, bueno, somos accidentes, estamos aquí por mera coincidencia, entonces todo lo que hagamos no tiene un sentido de la vida. Pero creo que si somos honestos, y esto tal vez es un extremo, y me estoy yendo a un extremo, ahorita me voy a ir al otro, para compararlos y tal vez encontrar este balance que hablaba, creo que si somos honestos, todos tenemos una razón nata de decir, bueno, es que hay que trabajar para algo, hay que vivir para algo, hay que lograr ciertas cosas. Y a mí al menos me sirve mucho a veces cuestionarme y detenerme tantito y decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Por qué está Hamlet ahorita sentado frente a una cámara y frente a una luz con un micrófono enfrente hablando de esto? ¿Para qué? ¿Qué sirve? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si lo hago mejor? ¿Lo estoy haciendo tan bien como puedo? ¿Qué propósito tiene esto y a qué fin me va a llevar? ¿Sí? Si todo esto es nada, entonces todo esto que yo estoy haciendo es nada y todo lo que tú estás pensando acerca de lo que yo te estoy diciendo es nada y al final de cuentas no somos nada. ¿Sí? Pero si sí tiene una trascendencia, si sí podemos mejorar, si sí podemos cambiar, si sí nos podemos acercar a que después lo vemos, entonces tal vez esto y este ejercicio y esta plática y estas dudas tal vez sí nos están llevando a algo más porque hay algo más allá afuera. Y cuando escuchamos música de algún tipo, cuando vemos un paisaje, alguna pintura, una obra de arte, cuando sentimos cercanía con otra persona, tal vez una relación romántica, tal vez una relación de amistad, diría C.S. Lewis, esas cosas, dice, no son necesarias para la vida, no son elementales para la supervivencia del humano, dice, pero son las cosas para las cuales vivimos, son las cosas que le dan razón de ser a la vida. Me voy a ir a un ejemplo tal vez un poquito distinto, pero pudiera haber inquietudes en nuestra vida de decir, es que ya me cansé de esta rutina no me lleva a nada, esta rutina es lo mismo todos los días y yo necesito cambiar. Yo no nací para sentarme todos los días frente a una computadora, llenar datos de 9 a 6 y irme a dormir y pagar los recibos y pagar la renta y hacer esto y esto y esto y esto hasta que me muera. ¿Sí? Los griegos tenían el mito de Sísifus, que creo que era un semidios, que, si no mal recuerdo el ejemplo, vendió secretos de los dioses a los humanos, entonces los dioses lo castigaron y su castigo era agarrar una piedra en la base de una montaña, empujarla cuesta arriba hasta que llegara al punto más alto de la montaña y parecía ser que esa era su razón de ser y ese era su propósito y la tarea que tenía que cumplir. Y lo que pasaba cuando lograba eso es que tomaban la piedra, lo tomaban a él y lo ponían poner a mero abajo y al siguiente día lo tenía que volver a hacer y hacer y hacer. Y digo esto porque a veces nos encontramos en esta situación y abrimos los ojos y decimos, no, es que hay más en la vida. Y quiero viajar para conocer el mundo porque el mundo vale la pena conocerlo. Y quiero conocer a alguien para casarme porque hasta que no me case no voy a ser feliz. Y quiero tener este carro y porque hasta que no lo tenga no voy a sentir que valga la pena. Pero voy a estudiar esto, voy a agarrar una maestría para tener tal puesto y cuando tenga tal puesto y gane tal dinero voy a ser pleno. Y sujetamos nuestra felicidad, nuestra tristeza, nuestro sentido de éxito o fracaso a esas cosas, ¿sí? Y es bien peligroso, creo,
Creo que es bien natural hacer esto, creo que todos lo hacemos, pero creo que hay que reconocer que es bien peligroso porque si yo sujeto eso, mi sentido de vida, y si yo sujeto mi felicidad, mi tristeza, a algo que puedo perder, ¿sí? Algo que no depende completamente de mí, o peor aún, algo que depende completamente de mí, y yo voy a fallar. Y cuando falle y no logre lo que quería lograr, entonces voy a perderlo. Entonces ahí nos sentimos traicionados, nos sentimos que no somos suficientes, nos sentimos que tal vez pues, las cosas no tienen sentido. Pero la realidad también es que hay personas que han tenido todo, y al tenerlo todo y al estar en la cima del éxito, dicen, es que, sabes que esto no lo es. No vale la pena. Todo mi trabajo, todo mi éxito, tengo todo el dinero, tengo toda la fama, tengo todo el cariño. ¿Y qué más hay? Tolstoy dijo esto, Tolstoy dijo, bueno, es que estoy a mero arriba. Y esto es, decía él, un crudo y burdo chiste que alguien me está jugando. ¿Quién me está jugando este chiste? ¿Quién me está haciendo esta broma? Estaba pensando anoche en la película aquella ya bastante antigua, creo que más de 20 años, El Club de la Pelea, donde tienes un hombre que está tan cansado del éxito de los grandes corporativos, ¿sí? Y él dice, es que tiene que haber algo más, y me suicido, no me suicido, vale la pena seguir haciendo esto, no vale la pena, y dice, estamos en un ciclo, como el Sísifos que ahorita mencionaba, y dices que si fuera libre, lograría aquello, si fuera diferente, si no estuviera esclavizado a esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos cierta hambre que llenar. Entonces, dando toda esta introducción y tal vez pensamiento acerca de nuestra identidad como personas, quisiera que nos preguntáramos un poquito y ahorita usé el ejemplo del biólogo, ¿qué pasa si Dios no existe? ¿Y qué pasa con ese sentido de identidad? Obviamente hay que reconocer que si Dios no existe de la noche a la mañana, tal vez mañana yo me despierto y todo sigue igual. ¿Sí? Si el sol vuelve a salir y los pajarillos en la mañana vuelven a cantar y voy a trabajar, yo no necesito necesariamente atribuir mi vida diaria a si existe o no existe un ser que puedo o no puedo ver. ¿Sí? Y eso creo que es un pensamiento que a muchas personas nos pudiera ser incongruente. ¿Por qué me va a importar si existe o no existe un Dios? Yo soy quien soy, yo hago lo que hago y yo lo hago bien y entonces yo tengo que ir a trabajar para alimentar a mis hijos porque si no nos morimos de hambre y ya, no tengo que complicar más la situación, no tengo por qué estar pensando en algo que para mí ni siquiera es práctico. Si bien muchos de nosotros nunca llegamos a un punto de quiebre donde me enfrente a la realidad de mis creencias, no recuerdo quién decía que nunca crees algo, creo que era Lewis otra vez, que dice nunca crees algo o nunca estás seguro de lo que crees hasta que se convierta en un tema de vida o muerte. ¿Sí? A veces me imagino que mi creencia y mi vida van por dos caminos no paralelos, pero que el punto de encuentro de la coherencia de lo que yo vivo con lo que yo creo está muy adelante. Tal vez me muera sin siquiera estar en un punto de crisis donde lo que yo creo con lo que yo vivo choca. ¿Sí? Pero a veces sí. Tal vez este tema del virus que estamos viviendo ahorita, tenemos una pandemia global, tenemos histeria generalizada, tenemos crisis económica, pareciera ser que no hay un norte, no hay un líder, tal vez ni siquiera en el país o en la región, tal vez aquí tenemos polarizados los temas políticos de México, pero si volteamos a ver a Estados Unidos están igual, y si volteamos a ver a otros países, a Brasil, a China, Europa y demás, pareciera ser que la histeria, la crisis, no solo es de salud, es económica y también es una falta tal vez de liderazgo y de creencia de la gente en qué está pasando, ¿no? Prendes la televisión, ves noticias, te dicen una cosa, luego te metes a leer en internet y se contradicen y los periodistas se pelean entre sí y tenemos un desorden generalizado. Y tal vez esto ayude un poquito si estamos en cuarentena, ¿no? Y estamos esperando a que pase esto y nos preguntamos, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cómo va a ser la vida después de? Y tal vez volteamos para atrás y vemos cómo era la vida antes y tenemos tiempo, a mí me ha pasado y me ha servido bastante voltear a ver para atrás y decir precisamente esto, híjole, o sea, ¿para qué hago lo que hago? ¿Vale la pena en realidad? Si me diera ahorita el COVID-19 y muriera, ¿valió la pena cómo invertí mi último año, mis últimos 2, mis últimos 5, 10 años?
¿Qué va a cambiar para mañana? ¿Qué pasa si llego a ese punto donde mi creencia, lo que yo digo que es o cómo debo vivir, no lo que me dice la iglesia, no lo que me dice un libro, tal vez la Biblia, no lo que me dicen mis papás, no lo que me dicen mis amigos, no lo que me dice mi jefe, lo que yo creo, ¿sí? que es de la vida? Tal vez, y yo todo esto estoy partiendo de un punto de creencia en Dios, ¿sí? Tal vez alguien diga, bueno, yo no, como ahorita mencionaba del biólogo que dice, bueno, es que si no crees que somos diseñados, si no crees que somos creados, entonces el punto es que somos un accidente, ¿sí? Y si yo te digo, bueno, es que yo sí creo esto, ¿vale? Entonces, ¿estoy siendo coherente conmigo mismo o no? ¿Y qué me falta? ¿Y cómo sé? ¿Cómo sé cómo vivir? ¿Cómo sé si tengo que cambiar? ¿Cómo sé si todo mi trabajar, si toda mi manera de ver el mundo está correcta o incorrecta? Decía Viktor Frankl, un autor que estuvo en los campos de concentración nazis. Y él sobrevivió, y después de que salió de esa situación escribió un libro, y en ese libro él comparaba las diferentes reacciones que él vio en las personas al estar en un momento de crisis increíble, ¿sí? Estabas en un campo de concentración donde la muerte era casi segura. No solo era una muerte segura, era una muerte difícil, era sufrimiento, era generalizada, millones de personas estaban muriendo. La crisis de ver a personas morir, la carga emocional y demás, creo que no la podemos ni siquiera imaginar. Y él decía, vi a 3 personas distintas, al menos 3 reacciones distintas. Dice, había personas que se daban por vencidas, decían, bueno, es que ya me quiero morir. Dice, y se sentaban en la esquina de la celda y no comían y no reían y parecía que ni sufrían, simplemente esperaban el momento de su muerte y morían. Y había personas, decía él, que habían llegado ahí como prisioneros y de pronto se iban y empezaban a cooperar y se iban al otro bando y cooperaban con el enemigo y se hacían aliados de los captores, ¿sí? Y eran personas buenas y él decía, ¿cómo pueden ellos traicionarnos? ¿Cómo pueden ellos traicionarse a sí mismos e ir del lado de quien te tiene aquí, de quien te va a matar? Dice, algunos de esos sobrevivieron porque traicionaron sus ideales, traicionaron su razón de ser. Algunos de ellos, como quiera, murieron. Dice, y había un tercer grupo que creía en algo. Y si recordamos en el primer capítulo, esto mencionaba cómo los doctores, por decir, dicen, si tomamos a 2 personas, una persona que cree en algo y otra persona que no cree nada, y tienen la misma enfermedad y se les da el mismo tratamiento, la persona que cree en algo va a mejorar primero, ¿sí? Va a responder más favorablemente a la medicina, al tratamiento y demás. Sí, entonces él veía lo mismo, decía, hay personas que creen en algo, tal vez creen en Dios, tal vez creen en Buda, tal vez creen en la reencarnación, y decían, es que como yo muera tiene que ver cómo me va a ver después, como yo termine de vivir aquí, tiene que ver cómo me va a ver después. Dice, tal vez había alguien que decía, mi esposa llegó aquí conmigo, ya murió, y me está viendo desde el cielo, entonces yo voy a morir dignamente por ella, ¿sí? Y dice, y esas personas mantenían una actitud correcta, alegría a pesar de lo que estaba pasando, respondían favorablemente al sufrimiento, ayudaban a los demás porque tenían algo más para qué vivir, ¿sí? No estaban viviendo para ese momento, tenían algo más para qué vivir. Un ejemplo que ahorita se me viene a la mente, todo el tema de la esclavitud para el pueblo africano, tanto en África, en Europa, en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. Y todo lo que surgió de ahí, hay quien lo ha estudiado y ha volteado a ver las canciones que ellos cantaban, la manera en la que vivían, la manera en la que sufrían, y se han llegado a la conclusión donde dicen es que esa manera de vivir, esa manera de soportar el sufrimiento, esa manera de trabajar, de cantar, pensando en una vida después de esta, estando en esa situación, solamente la traía quien cree en algo más. Solamente puede salir una canción gozosa del sufrimiento quien cree que hay algo más después de esto. Y si bien, y creo que vale la pena mencionar esto se ha usado para mal, ¿sí? Los gobiernos, las iglesias mismas han usado esta opresión
de que no vivas para el presente. A veces hasta se ve mal tener éxito aquí en la tierra y dice, no, porque tienes que vivir para lo que viene después, ¿sí? Y este ya es otro tema y después lo vemos con un poquito de tiempo. Lo que quiero mencionar ahorita es que esa pareciera ser una de las maneras en las que podemos responder a mi propósito aquí, ¿sí? Porque retomando lo que mencionaba antes, si yo tomo algo aquí que puedo perder, entonces mi razón de vivir puede ser muy frágil, ¿sí? Tal vez es suficiente por un tiempo, tal vez es todo lo que voy a tener, tal vez nunca lo pierda, ¿sí? Pero tal vez no sea suficiente, y esto es lo que decía Tolstoy, y lo mencioné hace ratito, tengo todo y no es suficiente. ¿Quién me está jugando este chiste? ¿Por qué me falta algo? Tolstoy se quería matar, no se suicidó, tomó unas decisiones al respecto, pero llegó a ese punto donde decía, tengo todo y no es suficiente. Hay quien ha tenido todo y lo pierde y quiere morir, que era el caso de muchas personas en los campos de concentración. Te voy a dar una última idea. ¿Qué dice la Biblia? Y aquí terminamos. Hay un escritor de la Biblia, el rey Salomón, era el rey David, creo que ese nos suena un poquito familiar, y el rey David tuvo muchos hijos y después vino Salomón a reinar en lugar de él. Y Salomón vivió una temporada de paz, de prosperidad, de tranquilidad económica, social, no tenía guerras, todo andaba bien. El relato bíblico dice que construyó un templo para adorar a Dios y que Dios llenó ese templo. Entonces pareciera ser que todo le iba bien a Salomón, ¿sí? Tenía todo. Tenía a Dios viviendo en el templo que él había construido. ¿Qué más podía pedir, no? Y Salomón escribe, tenemos 3 libros de los que él escribe. Tenemos Cantares, tenemos Proverbios y tenemos Eclesiastés. Y en Eclesiastés tenemos a un rey Salomón de alguna manera cansado. Tenemos un rey Salomón que ya vivió muchas cosas, ¿sí? Y cuando leemos Eclesiastés, dice, bueno, pues que todo lo que se me ocurrió ya lo hice, todo lo que mi corazón quería se lo di, ¿sí? Y llega a esta conclusión, no lo vale. Y hay un versículo, si no mal recuerdo es el capítulo 3, no recuerdo el versículo, donde dice Salomón que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre, ¿sí? Dice, pusiste la eternidad en el corazón del hombre. Por lo tanto, el hombre tiene que reaccionar de alguna manera. Hay un par de videos ya ahorita sobre Génesis 1. En esos 2 videos hablo acerca de Génesis 1, del 1 al 5 en el primer video, del 6 al 31 en el segundo video. En una semana sale el inicio de Génesis 2. Pero en esos 2 videos podemos ver un poquito acerca de lo que dice la Biblia acerca de la creación del hombre. Y dice que Dios hizo una creación, Dios hizo el mundo, hizo las estrellas, hizo el sol, la luna y demás. Puso al hombre y lo primero que hace Dios es que le pone una actividad. Le dice, vas a gobernar sobre esta creación. Había un doctor, otra vez se me va el nombre, que trabajaba en Boston, en un hospital donde tenían adultos mayores. Tenían adultos mayores y mucho del trabajo que ellos hacían era simplemente la comodidad de la vida, de los últimos días de vida de ellos, ¿sí? Los cuidaban, los atendían, les daban las medicinas necesarias, mientras que esta persona terminaba su trayectoria aquí en la tierra. Y llegó un punto donde creo que por azares del destino, ni siquiera era un estudio, ni siquiera era algo muy planeado, decidieron traer mascotas a este lugar. Trajeron algunos perros, trajeron algunos gatos, algunos pajaritos, y se los encargaron a cada uno de estos adultos. Y les dijeron, tú vas a atender a este animalito, tú lo vas a cuidar, tú lo vas a alimentar, tú vas a asegurarte que esté bien. A la vuelta de los meses, no había pasado mucho tiempo, empezaron a ver una mejoría, no solo en el estado de ánimo del lugar, no solo las personas tal vez disfrutaban la compañía de un animalito, empezaron a ver cómo se hacían menos dependientes de las medicinas, cómo reaccionaban mejor a los tratamientos. Y él decía, es que no es que el perrito sea medicinal, no es que sea milagroso, es que estas personas ahora tienen una razón de ser que no tenían antes, estaban aquí para morir, estaban aquí mientras morían, y tal vez esa muerte pudiera ser cómoda o incómoda, tal vez no era un campo de concentración nazi, tal vez era el mejor hospital de Estados Unidos,
pero estaban aquí mientras morían y no tenían otra razón de ser que eso. Pero se les dio una responsabilidad y se les dio una razón de vivir tal vez muy sencilla, tal vez muy pasajera, e inmediatamente cambió. Sí, y esto me recuerda un poquito lo que ahorita mencionaba Génesis y atándolo a eso, donde dice, Dios toma al hombre y le pone una responsabilidad. Vas a gobernar sobre las cosas, te vas a multiplicar, vas a llenar la tierra, la vas a juzgar. Todos los árboles que te doy están para ahí. ¿Sí? Y creo que no es todo. ¿Sí? Creo que por eso tenemos cierta necesidad de trascender, cierta necesidad de dejar un legado. Esto que dicen las personas que creen en la evolución, dicen, bueno, es que es imposible. Si quieres una razón de ser mayor que esto, no la vas a encontrar. Invéntatela tú porque esto es todo lo que hay. ¿Sí? A veces choca con nosotros, híjole, entonces todo lo que hago no importa. Entonces todo lo que mi esfuerzo no va a nada. Entonces, si lleno mi potencial, tal vez la mera idea de un potencial es una mera ilusión. ¿Sí? Entonces, ¿qué importa todo lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué importa si en lugar de vivir 50 años, vivo 100 o 20? ¿Sí? Como quieras, son millones de años y no sé qué va a pasar mañana y esto es todo lo que tengo. ¿Qué importa si ahorita salgo y mato a mi vecino? Como quieras iba a morir. ¿Sí? Tal vez iba a morir peor de que como lo maté yo. Y eso a mí ¿qué me hace? Pues no me hace ni mejor ni peor. ¿Sí? Pero si creemos que hay un origen, ¿sí? Y creemos que hay un bien elemental en la vida del humano, entonces creo que por eso normalmente creemos que tenemos una razón de ser. Y por eso creemos que tenemos una trascendencia que llenar y algo más allá para que vivir. Un par de pensamientos, espero sean un poquito útiles en la idea que tenemos acerca de qué estamos haciendo aquí. Ahorita hablaba de matar a mi vecino. Obviamente es solo una ilustración, pero quisiera que después viéramos un tema que es bastante interesante, bastante complejo, acerca de la moral, de dónde saco mi moral. ¿Es suficiente una moral que yo decida o necesitamos algo más? Pero pues eso lo vamos viendo más adelante. Gracias, como siempre, cualquier comentario, cualquier crítica, estoy a tus órdenes.